Ya está. Listo. Bueno, vamos a ver, dentro del movimiento en dos dimensiones, que hemos visto el tiro oblicuo, ahora vamos a ver el movimiento circular. ¿Qué significa esto? Que tenemos una partícula que se mueve siguiendo una trayectoria de esta manera. ¿Muy bien? Entonces, esto es lo que se ha movido, esta es la trayectoria, no es una trayectoria rectilínea, evidentemente, tampoco es una trayectoria parabólica, sino de este tipo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer el análisis cinemático, o sea, poner los ejes referenciales de posición. ¿Dónde ponemos el cero de posición? En cualquier lado donde se nos antoja, pero también donde sea conveniente. Entonces aquí sería conveniente poner el cero de posición en el centro de este círculo, o de la circunferencia, si ustedes toman circunferencia como si fuera, como es la trayectoria en realidad. ¿Por qué conviene aquí? Porque si la partícula se está moviendo así, o bien se está moviendo pero siguiendo esta trayectoria, vamos a suponer tenemos este punto aquí, entonces ese punto ahí, del cero de posición hasta esa posición de la partícula, voy a tener mi posición en ese punto y en ese tiempo. Cuando la partícula ande por acá, vamos a suponer que se está moviendo de esta manera, para allá. Entonces aquí tengo la posición, esto en un tiempo t1 y esto en un tiempo t2. Vamos a suponer que en este tiempo comience la medición, entonces esa va a ser la posición inicial y aquí va a ser la posición en un tiempo t1. Entonces aquí tengo los vectores posiciones porque he puesto mi cero referencial de posiciones, esto es mi x en metros y esto es mi y en metros. Vectores posición, sabemos que entre la posición, aquí podemos encontrar, por ejemplo, entre estas dos posiciones, aquí tengo el vector desplazamiento, delta de r, entre el tiempo 0 y el tiempo t1. Este es el vector desplazamiento. Hasta ahí, nada nuevo. Después, ¿qué más tengo? Los vectores velocidad. Entendamos que los vectores velocidad son tangentes a la trayectoria. Entonces aquí voy a tener una velocidad así, inicial, y aquí va a ser así. Velocidad 1, vamos a llamar. Y para cada punto yo tengo los vectores velocidades instantáneas de esta manera. También tengo las posiciones y demás. Y por otro lado tengo, aquí vamos a describir dos tipos de aceleraciones, ¿no? Tengo, si está siguiendo una trayectoria de esta manera, curva, voy a tener una aceleración que siempre va a apuntar hacia el centro, que le voy a llamar aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta, la aceleración centrípeta, es debido al cambio en la dirección del vector velocidad. Sabemos que las aceleraciones se deben a los cambios en los vectores velocidad, pero la aceleración centrípeta es debido al cambio en la dirección del vector velocidad instantánea. Aquí ve, tengo este vector aquí, y aquí este vector aquí, y este vector velocidad. Lo que estamos viendo que los vectores están cambiando de dirección. Aunque permanezca constante el módulo, el vector está cambiando porque está cambiando su dirección y sentido también. Entonces, cuando el vector velocidad instantánea esté cambiando su dirección y sentido, automáticamente aparece la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta, que ustedes habrán visto ya en la parte de la teoría en los PDF, el módulo de esa aceleración centrípeta es la velocidad instantánea que tiene en ese instante al cuadrado dividido el radio de giro. El radio de giro no es más que esto, que es el módulo del vector posición. El radio de giro. Entonces el radio de giro es el módulo, por eso es conveniente ponerlo, el módulo de ese radio de giro. Esto quiere decir que si una partícula, vamos a suponer que se esté moviendo de esta manera,
uno dice, bueno, es como que va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Esa es la trayectoria de la partícula. Y lo que voy a ver, acuérdense que los vectores de velocidad instantánea son como que van en ese momento cambiando, esos son los vectores de velocidad, y lo que voy a ver es que si cambia la dirección y sentido del vector de velocidad, automáticamente aparece la aceleración centrípeta, que siempre va a mirar al centro con un radio de giro. Imaginemos que esto fuera una cosa aquí, aparece aquí la aceleración centrípeta. Si estamos aquí, aparece así la aceleración centrípeta. Aquí también está cambiando el vector velocidad instantánea, la dirección y sentido. Por lo tanto, la aceleración centrípeta va a apuntar hacia aquí. ¿Por qué? Fíjense, imaginen que esto fuera una cosa así. La aceleración centrípeta aparecería de esta manera. Siempre apuntando al centro. Y si fuera de este lado, tengo que el vector de velocidades van así. Y la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de esa circunferencia imaginaria. Entonces la aceleración centrípeta al toque cambia la dirección, el vector velocidad, al toque aparece la aceleración centrípeta. Eso es así. Cuando nosotros hacemos un giro, vamos por la circunvalación, doblamos, lo que voy a hacer es que mi cuerpo se va a acelerar, porque aparece la aceleración centrípeta. Bien, se va a mover. El movimiento significa que está acelerado, o bien con una velocidad constante. Bien, entonces aquí tenemos la aceleración centrípeta se debe al cambio en el vector velocidad, y va a aparecer o no una aceleración tangencial también, que es tangente y tiene la misma dirección y sentido que es la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es debida al cambio en el módulo del vector velocidad instantánea. Entonces, esa aceleración tangencial, si además de esto está girando y va aumentando el módulo, además de cambiar la dirección y sentido, o va disminuyendo el módulo, se va frenando esto, entonces ahí está cambiando el módulo de la aceleración lineal, vamos a decir, el vector, y entonces va a aparecer la aceleración tangencial. Si esto girara con una rapidez constante, ¿qué significa rapidez? Al módulo de la velocidad se llama rapidez. Si girara con una rapidez constante, o sea, el módulo constante, no tengo aceleración tangencial, pero sí tengo aceleración centrípeta porque está cambiando la dirección. Y si compongo la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, hago las dos, voy a tener una aceleración total que va a ser el módulo de la aceleración total por teorema de Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos. Bien, entonces aquí yo tengo, en el movimiento circular aparecen, ya hemos hablado, de posiciones, desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Ahora, estas son lo que se llama variables lineales. Por otro lado tengo las variables angulares, las variables cinemáticas angulares. ¿Cuáles son esas variables angulares? Vamos a hablar de lo que se llama posición, la posición angular. La posición angular es un ángulo. Si esta es la posición inicial respecto de este eje, aquí voy a tener el θ 0, que es la posición angular. Y para el otro vector, posición, esta va a ser la posición θ 1. Entonces las posiciones son ángulos. Esos ángulos, para determinados tiempos, esos ángulos los vamos a medir en radianes. Recuerden que el radián, bueno, la verdad no sé si saben o no saben, pero el radián, un ángulo, por ejemplo, de 360 grados sexagesimales equivale a 2pi. 2 por pi, o sea, es pi, recuerden, 3,14 por 2, 6 y pico. Entonces, radianes. La mitad de 360 es 180. Y la mitad de esto, o sea, sobre 2, va a ser pi. La mitad de esto, o sea, sobre 2, va a ser 90. Entonces, la mitad de esto va a ser pi sobre 2 y así sucesivamente pueden sacar. Por regla de 3 siempre. Entonces, yo quiero saber un ángulo, por ejemplo, que sea de 45 o de 36 grados. Entonces, va a 36 grados
ustedes pueden tomar alguna de estas relaciones, pueden decir, si 180 grados sexagesimales son pi radianes, 36 grados sexagesimales serán x radianes. Esto por esto dividido esto. Entonces ahí tienen 36 por pi sobre 180 grados. Fíjate el tiempo porque... 10 minutos vos. Ok, bien. Entonces aquí tenemos las posiciones angulares. Si a esta posición final angular, el resto de esta posición, voy a tener esto que va a ser el desplazamiento angular. El desplazamiento angular no es más que la diferencia de los ángulos, ¿no? Desplazamiento angular. Entonces aquí tengo la posición angular, el desplazamiento angular. Luego lo que tengo es la velocidad angular. La velocidad angular que se define como omega, ¿no? Que es el cambio en el desplazamiento angular dividido el tiempo. Que esto es un vector, pero ¿dónde está ese vector? Regla de la mano derecha, ese vector, si esto está girando en este sentido de giro, el vector velocidad angular está en el centro y en este caso el dedo me está indicando que es perpendicular y está saliente. O sea, está aquí en el centro y está saliente. Así se indica un vector saliente. Es como que se le ve la puntita de la flecha. Y si fuera que está girando al revés, la velocidad angular, esa velocidad angular es entrante, y está en el centro y es entrante. El entrante sería así, en el centro, pero así. En este caso es saliente. Entonces tengo esa que es la velocidad angular. ¿Cuáles son las unidades de esa velocidad angular? Y como vemos aquí, esto va a ser radian sobre segundo. Una cosita sobre el radian. El radian se dice radian, pero en realidad el radian es adimensional. Se dice radian porque es una relación, el radian es una relación de arco y radio, de dos longitudes. Entonces el radian se define como la relación de la longitud del arco, el arco viene a ser esta partecita, sobre la longitud del radio. Como son dos longitudes, se cancela, digamos, las medidas, unidades de longitud, por lo tanto el radian es una unidad adimensional, es una medida adimensional. El radian es como si fuera que no tiene nada. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Entonces tengo la velocidad angular y por otro lado tengo lo que vamos a llamar, esto es velocidad angular, y la aceleración angular, que la vamos a definir, que también es un vector, que va a ser la variación de la velocidad angular dividido el tiempo. Te falta un minuto, ¿no? Bien, entonces tenemos esto que va a ser, las unidades de esto son radian sobre segundo al cuadrado. Bueno, en el otro voy a seguir con esto. Bueno, corto. Sí.